Listo. Eh, Todo tuyo, Nico, para... Estaba acá armando una guía. Este. Bueno, básicamente, el informe número 3, ¿sí? Que es el de la programación con BCD Socket, iba a tener dos partes. Una parte enfocada, digamos, en UDP, ¿sí? Y otra parte enfocada en los problemas que aparecen con TCP, ¿sí? Con UDP dijimos que, bueno, es un servicio, digamos, de datos orientado al datagrama, con lo cual, a medida que yo vaya mandando datagramas, cuando los procese del otro lado, siempre los voy a poder tener, digamos, en ese mismo boundary de datos, o sea, un datagrama es la unidad. En cambio, en TCP teníamos, digamos, servicios extras que nos brindaba TCP, como hacer la confiabilidad, el control de secuencia, control de errores y etcétera, pero era, digamos, orientado, ¿sí? A un byte stream, ¿sí? Orientado a la Perdón, conexión. Nico, perdón que te interrumpa. Sí, Ahí Alex dijo que se va a meter. No sé si querés que lo esperemos. dale. Entonces, bueno, básicamente, o sea, UDP es fácil, pero obviamente es un servicio best effort, ¿sí? Y TCP tiene todo un montón de beneficios, pero eh, la diferencia es que es un servicio de byte stream oriented, ¿sí? Acá, importante. Ah, ¿qué tal, Alexis? Se entró, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí. Buenas. Bueno, lo que estaba comentando era que el trabajo práctico número 3 iba a constar como de dos partes, ¿sí? En la cual una iba a ser foco sobre lidiar, digamos, con lo que puede ocurrir en UDP y aprovechar, digamos, justamente eh, estas cosas de que no se retransmite la información automáticamente y todo eso, ¿sí? Y cómo después la parte 2 sobre TCP era ver de, bueno, TCP es muy lindo, pero recordar, digamos, todo lo que genera de que sea stream byte oriented o byte stream oriented, ¿sí? Que básicamente es poder delimitar bien las PDUs, que eso ahora lo podemos llegar a charlar en detalle, que es, digamos, vos no sabés cuándo empieza y cuándo termina, ¿sí? No podés garantizar por cómo el transmisor hace los writes en la aplicación, ¿sí? Para eso tuvieron que haber visto, no sé si llegaste a ver algo, los videos que hablaban sobre el uso de la biblioteca de Socket. Yo lo vi. Por mi parte me faltaron los últimos 40 minutos de la última clase. Pero básicamente no se puede poner un string len en alguna de las opciones y, o sea, leer la cantidad string len o algo así como
Pero eso es suponiendo que ponerle, según tu protocolo, lo que sé, sea de un determinado tamaño, o para poder, digamos, distinguir cuándo, digamos, es que se corta una PDU. O sea, vos acá podrías tener, no sé, si este es el string de byte, yo te podría decir que acá, no sé, hay una PDU 1, ¿sí? Que acá habrá una PDU 2, dibujando la secuencia, ¿no? De si esto es el, no sé, el byte 0 y el byte, no sé, M. Pero después en un paquete, o cuando hace el read, el receptor, ¿sí? Pueden pasar un montón de cosas. Primero, que vos no puedas garantizar de que esto entre en un solo segmento, pero igual eso no importa porque el lector puede hacer un read y lee así, quizás. Y cuando hace el próximo read, lee, no sé, puede leer así, puede leer como se ocurra, ¿no? Claro, eso lo habíamos Y charlado en cuando la primera hace clase. otro read, quizás lee así. Sí, Pero a vos te sirve esto, ¿no? O sea, sí. entonces vos tenés que inventarte, digamos, alguna manera para decir, bueno, esto es la PDU 1, esto es la PDU 2 y esto es la PDU 3. ¿Sí? Con lo cual tenés que inventar algún mecanismo de framing, ¿sí? En el protocolo que sea que elijas. Ok. Vos, digamos, por ejemplo, recién dijiste string length. String length, y depende, o sea, si yo qué hago, string length de acá, y qué me va a dar, cuánto leí acá. Sí, No sé, claro, es me va a dar verdad. el largo hasta acá. Ponele. Claro, te entiendo. Distinto es que, o sea, igual, a ver, es posible, lo que vos decís es, digamos, también es una manera posible de codificar las cosas, o sea, que, no sé, que en tu PDU haya un campo que sea tipo, no sé, PDU length, ¿sí? Que, no sé, sea un valor dado, X, y entonces vos después está al principio, digamos, sea parseable siempre de manera, digamos, Fija, determinística, ¿sí? claro. Que decía, no sé, los primeros 4 bytes son la PDU length. Entonces vos sabés que te llega una conexión, ves los primeros 4 bytes y es una PDU length. Eso. Y entonces vos vas leyendo y hasta que no tenés ese valor, bueno, quería seleccionar el texto. Tenés que seguir acumulando, digamos, lecturas o todos los datos en un buffer, ¿sí? Y después, una vez que tengas esos X bytes, después tendrás que ver si la PDU es válida o inválida, ¿no? Que eso depende de lo que el protocolo, digamos, defina como formato de la PDU y si es válida o es inválida, ¿sí? Nosotros vamos a hacer alguna cosa bien simple o sencilla, ¿sí? Pero que implique que haya un chequeo de validación, no es solo leer X byte, leer Y byte o leer Z byte. No sé si esto fuese, digamos, de longitud, no sé, esta de longitud X, esta de longitud Y, esta de longitud Z, ¿no? Por decir eso, simplemente eso, sino que después, una vez que haces el framing, después tenés que ver si es válida o inválida, ¿no? Para saber si la puedes procesar. Porque es lo mismo que yo cuando, digamos, armo mal un request de HTTP y me da error 400, por ejemplo, bad request. Ahí lo que hubo fue, obviamente, a nivel aplicación, algo que agarró la PDU esa candidato y dice, che, no, pero esto está mal armado. Entonces dice, bueno, demos el error 400 bad request. ¿Sí? O sea que la info adentro de lo que ya vos tomaste no está Sí, bien. la primera tarea es dividir esto, ¿no? O sea, Dividido, sí. es poder agarrar y decir, bueno, bárbaro, en esta conexión TCP lo que hice fue, pude extraer esto, ¿sí? Uy, perdón, no la copié. ¿Sí? Y pude extraer esto.
Y ese es el framing. Pero después tengo que preguntarme siempre, tipo, ¿es una PDU válida? Sí, entonces la proceso. ¿Sí? No, entonces devuelvo un mensaje de error. ¿Sí? O sea, es como que el protocolo tendría que tener algún tipo, che, hiciste, la PDU es inválida, es incorrecta, etcétera. ¿Me explico? Entiendo la idea, lo que sí no sé, obviamente, cómo hacerlo y contra qué va a comparar, No, por pero eso, entiendo la idea. eso va a ser, vamos a definir un formato, ¿sí? Y dentro de esos formatos, obviamente, va a haber un formato de mensaje, digamos, ya sea de request como de response. Y dentro de esos mensajes de response van a estar respuestas exitosas o respuestas, digamos, de tipo de error. Está bien, ¿Sí? sí. Sí, Entonces, o sea, habría que planificar todo. Cuando sí, las cosas van digamos, bien. eso va a quedar definido. Hoy lo vamos a charlar y después va a quedar por definido acá por escrito. ¿Sí? Pero bueno, un poco los conceptos que íbamos necesitamos hoy para un poco charlar esto acá. Está bueno que, digamos, hubiesen visto al menos el primer video, no sé. Así algunas cosas no quedan tan en el aire, como esto de que digo, bueno, hago un read, hago un write y esas cosas. eh, que me estoy refiriendo, sí, a las llamadas de la, digamos, de la API, ¿no? Vamos a ir acá. No sé si tienen las... No sé si lo tenía. Eh, bueno, primero llamé la escritura, ¿sí? Típicamente para escribir se puede escribir tan simple como usar la función, digamos, la system call write, donde acá se le pasa un file descriptor, que es un integer, ¿sí? Un buffer y cuántos bytes de este buffer consumir, con un send, que es muy parecida, pero tiene la posibilidad de tener flags ya más específicos. ¿Sí? Estas dos típicamente se usan con sockstream, típicas entre comillas porque existe la, entre comillas, conexión de un socket UDP, que lo que hace básicamente es fijar el destino. Entonces, si yo fijo el destino, yo puedo usar la función write con un socket UDP, que cada vez que mande un buffer de datos acá, eso va a ir a una IP y puerto de UDP que ya están prefijadas por la system call de connect. ¿Sí? Si yo no utilicé la system call de connect con el socket datagram, tengo que usar los métodos sendTo o sendMessage. Y los métodos estos requieren que además de poner cuál es el file descriptor del recurso del socket y el buffer y la longitud, poner una estructura donde esté codificada la dirección destino y puerto destino, ¿sí? Que son básicamente estas dos variables. Y acá, bueno, es lo mismo, pero bueno, se hace dentro de una estructura de datos distinta. Se hace todos estos mismos datos que están viendo acá. Bueno, no los flags, pero message length, destination address, address length. Se mete todo acá adentro, ¿sí? Y se envía. Para el read aparece lo mismo, ¿sí? Las mismas 5 análogas, obviamente. Y ¿sí? Que son read, receive, receive from, receive message y read B, que tanto read B como write B no las vamos a describir, que son de mucho más bajo nivel, ¿sí? Y bueno, después aparecen temas de
lo que se llama, digamos, son las system calls que son bloqueantes o blocking, ¿sí? Que típicamente la mayoría de las cosas son blocking. Es decir, yo ejecuto una determinada función y hasta que no, digamos, no retorna, digamos, no, el control del programa, digamos, el program counter se queda ahí hasta que devuelve algo la función y puede seguir el programa. Esos son, digamos, funciones bloqueantes, típicamente. Por ejemplo, no sé, quiero leer un archivo, quiero hacer ciertas cosas, y en general son system calls bloqueantes, pero también existe toda una variedad de, digamos, llamadas a sistema o también funciones que son, digamos, no bloqueantes o asincrónicas, que obviamente después, cuando no es, digamos, para darle la funcionalidad, disparan como una interrupción por software o cosas así, como para que se le dé, digamos, el tratamiento. O sea, uno como dice, che, quiero ver, no sé, de mandar un dato acá o de hacer ciertas cosas, y en teoría, en un write, eso se bloquearía hasta que realmente el write se procese efectivamente, pero si yo usase un write de tipo asincrónico, me devolvería el control del programa enseguida, pero yo no garanticé de que ese write ya se hubiese realizado, se hubiese concretado. ¿Sí? Eso sería, digamos, un tipo de asynchronous IO. Con lo cual tendría que haber un evento que me diga, che, este write que vos pusiste antes, ahora ya se hizo. ¿Sí? Eso obviamente, ¿por qué existe? Bueno, para dar la flexibilidad a un montón de, digamos, a programas distintos que pueden funcionar de esa manera o seguir avanzando y no ser, digamos, bloqueantes, pero obviamente complica todo lo que es la lógica de manejo para que realmente uno esté, digamos, seguro de que eso que uno quiso hacer de manera sincrónica después realmente sabe que se terminó de completar. ¿Sí? Nosotros no vamos a meternos con el tema de lo que es asincrónico, ¿sí? Preferimos, para resolver el tema de lo que es sincrónico o asincrónico, o utilizar ya sea procesos en paralelo o múltiples hilos de ejecución, ¿sí? Porque bueno, acá yo no sé si ustedes vieron o lo que es, digamos, ¿cómo se llama? El loop típico que existe cuando uno lee, ¿sí? El loop que también existe en digamos, en la escritura, el problema ese. Pero bueno, es como menos evidente, pero podría existir. Eso digamos, vos Facundo lo llegaste a ver, el tema de los loops de lectura. Sí, sí, sí. Llegué hasta fork, hasta que explicaste fork. Ok. Bueno, típicamente en la lectura, el problema que va a pasar acá en Socket es que si yo hago un read y no hay datos por leer, digamos, el programa se queda como bloqueado ahí hasta que entre el próximo byte, ¿sí? El próximo datagrama que traiga datos. Eso, digamos, puede ser, digamos, algo no deseado, que se trabe todo. ¿Sí? Dependiendo cómo digamos, cómo se lo vea, puede ser algo, eh, dependiendo si es como te digo, quizás vos lanzás un proceso hijo que se encargue de terminar de hacer esa operación, si no implica que se bloquee todo el programa, sino de que, por ejemplo, el proceso padre u otros procesos puedan seguir atendiendo otras consultas, eh, ¿cómo se llama? No es, no es tan grave, ¿no? O sea, a ver, vamos a verlo en un caso. Imaginemos que tenemos un programa que es un solo proceso, ¿sí? Entonces, este es como la ejecución, digamos, inicia el programa acá, ¿sí? Inicia el programa. En un momento, acá me llega, sí, un request.
y le empiezo a mandar la respuesta, ¿sí? Pero del otro lado la red anda malísima o lo que fuere, y entonces, no sé, se traba la ventana de congestión de TCP o el buffer de, ¿cómo se llama? La Advertise Windows se estrangula hasta cero porque el otro extremo no la lee, ¿sí? Pasan problemas y entonces esto hace que en el tiempo, sí, acá está el eje del tiempo, ¿no? Esto se estire, ¿sí? O sea, bueno, acá llegó un request de afuera, ¿no? Viene un cliente y acá podría haber venido cliente 1, ¿no? Y en otro instante acá puede haber llegado un cliente 2. Pero este no puede, en una cosa que es un, digamos, un programa que es un monoproceso y está procesando el cliente 1, no, este se tiene que quedar, digamos, en esperas, ¿no? Y el cliente 1 es tan, pero tan malo en la conectividad que esto tarda, yo qué sé, 20 minutos. Digamos que no está bueno que pase eso, ¿no? O sea, que este tenga que esperar recién hasta acá para ser atendido, por lo que fuere, no está bueno, ¿sí? Que pasen esas cosas. O que se bloquee por porque está, digamos, justamente programado, digamos, de esta manera y por culpa digamos, del otro extremo no le escribe el byte o la conexión es muy mala y entonces todo esto se estira. Es como que ahí no está, digamos, no está bueno típicamente que ocurra eso. Entonces, acá, digamos, que claramente hay un problema, ¿no? Porque va a ser como malísimo. Esto sería lo mismo de que ustedes vayan al supermercado, haya un solo cajero y de repente aparece alguien que es una tortuga para poner los productos ahí en la cinta transportadora y bloquea a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, una solución a eso puede ser lo que dijimos, que es inicia el programa, ¿sí? Cuando viene un cliente, se desdobla acá en, digamos, en otro proceso hijo que atiende, atiende al cliente 1, ¿sí? Y cuando termina acá se muere, ¿sí? El hilo principal, perdón, el proceso principal, bueno, sigue existiendo. Cuando aparece acá el cliente 2, ¿sí? Esto lanza otro proceso hijo que atiende a el request del cliente 2 y se muere y esto sigue, digamos, se queda a la espera de que aparezcan más clientes o etcétera, ¿sí? El fork, si lo ves, quizás es porque, no sé si acá lo que hubo de verdad fue justamente si es multiproceso, hubo un fork, una llamada al system call fork, y acá hubo otro, y esto queda, ¿no? No sé si como no sé, como un tenedor puede quedar, si lo querés ver así. No sé si un poco viene por ahí, pero... Entonces, acá, si yo tuviese de que esta conexión es muy mala y tarda mucho, eso no afecta a que atienda al cliente 2. ¿Sí? Lo mismo con el cliente 2, si es buena, es rápida, es mala, etcétera, mucho no molesta. Obviamente, alguien podría decir, bueno, y si acá te vienen 10.000 millones de clientes, vos que agarrás, lanzás, digamos, un montón de procesos digamos, en paralelo, y eso obviamente puede tener, digamos, puede agotar los recursos de digamos, de la computadora o servidor donde esté corriendo eso, e irse todo, digamos, al demonio, ¿no? Obviamente, uno si lo hiciese bien o con Sensa, etcétera, uno pondría un límite sobre la cantidad de veces que, digamos, que se puede haber, digamos, cuántos procesos en paralelo puede haber corriendo. Cada uno de estos es un proceso. Y entonces a lo sumo uno abriría tanto y no sé, cuando llego a 100
digamos, voy llevando la cuenta de los que abrí y los que se cerraron, ¿no? Y digo, che, bueno, llegué a la máxima cantidad de procesos que puedo estar corriendo de forma concurrente, si esa es la palabra clave, que sería, ¿sí? Entonces, responderé con un mensaje de error de tipo, no tengo recursos para atenderte ahora, volver dentro de 5 minutos. No sé, eso podría ser una manera, si nosotros en general no vamos a hilar tan fino como eso, pero digo, en la vida real es algo que habría que tener en cuenta, si no cualquiera te abre, digamos, muchas peticiones, así medio, eh, digamos, de forma maliciosa o no, y te agota los recursos de este equipo. ¿Eso se entiende? Sí, creo ¿Sí? que sí. Sí, se entiende. ¿Qué duda va? ¿O qué es lo que no se entendió? ¿O hasta No, dónde por es? mí, No, por el creo, digo. no, por mí, yo lo entendí. No sé, Alex. Bueno, Yo también, ¿no? entonces, digamos, el tema, o sea, el tema de que la lectura sea bloqueante o la escritura sea bloqueante es malo desde este punto de vista. Pues si, a ver, yo podría tener, digamos, en el caso súper optimista, que todo esto se atiende en un tiempo súper chiquitito y entonces, no sé, tarda 1 milisegundo, digo. Y entonces prácticamente en un solo proceso puedo atender, eh, se genera la ilusión de que es, digamos, se está atendiendo en paralelo a todas las consultas, pero de verdad, si yo hago zoom en el tiempo, no se están atendiendo en paralelo, sino que digamos, se inicia y se finaliza una y después aparece otra request y otro response, ¿sí? Que se inician y se terminan. ¿Se entiende eso? O sea, uno, lo que ocurre a veces es, digamos, que para el tiempo de los seres humanos parece que las cosas ocurren en paralelo, pero de verdad no ocurren en paralelo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, ocurría hace no mucho cuando yo tenía una, digamos, computadora que tenía un solo core, ¿sí? Un CPU con un core, antes de que sea multicore. Y entonces yo tenía varios programas corriendo y digo, pero yo tengo varios programas corriendo a la vez. Bueno, ahí uno tendría que hilar fino y decir, bueno, ¿qué es que esté corriendo a la vez? Porque lo que de verdad pasa es que digamos, el sistema operativo le está dando una fracción de tiempo a un programa, otra fracción de tiempo a otro programa, otra fracción de tiempo a otro programa, otra fracción de tiempo a otro programa, y así, digamos, todo esto en tiempos muy chiquititos para lo que es un ser humano, y entonces a vos se te genera la ilusión de que está corriendo varios programas a la vez, pero de verdad, como tenés un solo procesador y un solo core, cada programa está avanzando, ¿sí? Una fracción de, digamos, está corriendo una fracción de tiempo o un time slot, ¿sí? Y a uno le genera la ilusión de que está corriendo todo a la vez, ¿sí? Esto podría llegar a pasar si todos estos tiempos fuesen muy chiquititos, pero digamos, nadie te garantiza de que estés en ese caso siempre, ¿sí? Bueno, para evitar estos bloqueos, obviamente no es que yo sí tengo que pasar a las funciones asincrónicas, sino que existen, digamos, unas system calls como select o poll que permiten conocer si está disponible o listo un file descriptor para ser escrito o leído, ¿sí? Entonces, eso, digamos, va a ser, por ejemplo, va a tener que usarse en el informe, en la parte 1, perdón, del informe, ¿sí? Va a tener que usarse alguno de esos dos métodos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero medir el round trip time,
lo que tendría que hacer es contestar lo más rápido posible cuando me llega un paquete, ¿sí? Y entonces, para eso es como que yo tengo que, eh, digamos, quedarme esperando a una lectura posible, ¿sí? A que un socket esté listo, porque le llegó un datagrama, y apenas llegue, eso se lance, digamos, la ejecución de la respuesta, ¿sí? ¿Y el select cómo, o sea, qué rol jugaría? Que yo entiendo por lo que dijiste que es chequea si se puede, si está libre para leer o para escribir, pero no entendí bien. Sí, pero lo que pasa es que el select, no sé si está acá el código, a ver. Y el file descriptor, que lo mencionaste mucho en el video, pero es como que... Es el socket el file descriptor. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Es uno solo, más aunque haya 1000 procesos, es uno solo, es el programita. No, no, Ok. no porque, por ejemplo, lo que te va a pasar si usas TCP es lo siguiente. O sea, vos tenés un socket que lo pones en estado de listening, ¿sí? O sea, vos típicamente en TCP, cuando se llama, no sé, modo pasivo, ¿sí? Ujú. Vos lo que vas a hacer es crear el socket, ¿sí? Lo pones en binding, si no me equivoco. Le haces un bind a un port o IP, típicamente un port o IP. Eso Sí. porque puedes tener múltiples IPs en una, o múltiples, sí, básicamente múltiples IPs en una máquina. Entonces, si vos querés que no estén todas las IPs en ese port escuchando, sino en alguna en particular, lo, digamos, decís, bueno, yo quiero en tal port de tal IP. ¿Sí? Eso no, en general ustedes no lo van a usar, van a usar el port. Solo Nada port. más. Ok. Y después lo pones en estado listening, ¿sí? Sí. Con la system call listen, Ujú. ¿sí? Lo que va a pasar es que después vos vas y podrías preguntar si está listo o no ese socket, pero dependiendo de cómo esté el programa, después vos llamás al método accept. Sí. Es un método que se traba hasta que no entra una petición de conexión. Ok. Y lo loco es que accept te devuelve un nuevo socket, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando viene este cliente 1 y le haces accept, ¿sí? Que es acá hay una petición de conexión, ¿sí? En TCP, eso te da un nuevo socket, ergo un nuevo file descriptor, ¿sí? No sé si está acá, a ver, aceptando una conexión, ¿ves? Yo hago accept, este socket es el listener file, digamos, descriptor del socket, y acá una estructura donde te va a llenar los datos de la dirección remota de quien se te conectó, ¿sí? Ah, vino la IP remota tal, desde el portal. Eso te da un nuevo socket. A través de este nuevo socket, que también es un integer, es que haces los read y writes. O sea, cuando El se de habla, digamos, podría ser todo, como se llama, toda una línea, que igualmente vos tenés el socket de listener, que es uno, y el socket new s, que es donde hablas con C1. Sí. Y otra pregunta. El de adder, o sea, Sí, la IP address, ¿la sacás por una estructura, por un IP, ¿cómo es? Get el address getAddr info. Sí, acá, es, acá, digamos, lo que importa es, si a vos te dan el socket solo, con el socket solo no sabrías, tipo, desde... Vos viste que el socket es algo como que bien básico, sí, es que un, escribís o lees. ok, Vos sabés si está listo o no está listo, si tuvo excepciones, pero no es, che, decime qué IP está asociada con este coso. No, digamos, no funciona así. O sea, por eso, los datos de la IP y eso digamos, los sabés en el momento en que aceptaste la conexión. pero ¿cómo lo
obtengo esa información a partir del código? Porque fíjate cómo es, o sea, vos le pasás los punteros a una tipo, digamos, estructura de socket ADR, entonces significa que si vos ves, mejor dicho, si vos ves el man, vos ves que te los llena. Es como una estructura preestablecida ya. Sí, eso seguro. Ok, perfecto. La verdad que no sé si tengo porque no tengo me prendía porque se me reinició el Windows el otro día. Bueno. Sí. O sea, típicamente te llena la estructura y el largo de la estructura acá. Bueno, acá era donde se hacía un poco referencia a una arquitectura así básica de server en el sentido de que en vez de ser un programa lineal, ¿sí? En el cual no existe una atención concurrente, ¿sí? A la vez, se hacía algo básico acá, donde de verdad acá no había ningún límite de nada, ¿no? O sea, fíjense, acá, bueno, se definían algunos tipos de datos que iban a ser necesarios, ¿sí? Para después, acá iba a haber un loop infinito, ponele, ¿sí? Donde básicamente es el loop de accept, ¿sí? Esto es en TCP. Y lo que se hacía era... ¿Qué sería el init stop? Sí, bueno, acá lo que pasa es lo siguiente, o sea, yo acá hago el accept. Esto se bloquea hasta que no aparezca una conexión, un pedido de conexión. Se bloquea el programa ahí, se queda trabado. Sí. O sea, se queda acá. Cuando entra un pedido de conexión, plum, llena NewS. Si NewS no es -1, que significa que hubo un error, o sea, por algún motivo no lo pudo. Podría haber distintos motivos. Te quedaste sin recursos, etcétera. Eso es ver el man, ¿sí? Pero digamos, esto es básicamente es hacer error handling, si hay un error, manejarlo y no dejar que... Sí. Pero bueno, suponiendo que está todo bien, acá es un entero mayor a 0, ¿sí? Esto acá, el init ntop, esos son, digamos, métodos que se utilizan en... Para que no sé qué IP tiene esto, porque es dinámica. Es la 086. La información está almacenada siempre en el network byte order, ¿sí? Y cuando vos lo querés llevar a tu arquitectura, típicamente, igual no necesito hacer esto. El fondo, hago un poco más grande. Sí. Lo que hace es agarrar, en este caso es convertir, digamos, la dirección en un string, este acá, porque es un método especial. Pero hay, digamos, hay un montón de estas funcioncitas. Este dice convierte IPv6 o IPv4 addresses from binary to text form. ¿Sí? Sí. Y pregunta boba, ¿para qué necesitarías? Si vos querés imprimir un mensajito, o querés loguear, obtuve una conexión desde tal IP. Ok, está bien. Y lo tenés que tener en formato tipo string. Y no binario tenés que llamar a esta función. Claro, perfecto. Y otra pregunta más, el accept está vacío en el código, en el accept del main. No estaba, perdón, vi el que estaba... ¿Esto acá? Sí, sí. No, esto es un comentario. Es un comentario, listo, perfecto. No dije nada. Bueno, después de aceptar, acá lo que se hace es, se llama, digamos, a la función fork. La función fork tiene una particularidad,
que es, si es el hijo, devuelve 0. O sea, acá es cuando en esta línea se desdobla el mundo. O sea, eso al ser humano le es complicado pensar que las cosas ocurren en paralelo, ¿sí? O sea, programar en paralelo es más difícil que programar linealmente. Y entonces, acá pasan, digamos, es como que si yo tuviese que decir acá, me copio este código, ¿sí? Acá permítanme que voy a borrar todo. Acá pasan dos cosas. O sea, si soy digamos, si soy el hijo, esto fork devuelve 0. Soy el padre, fork devuelve, no sé, un número mayor que 0. Es el process ID, que le vamos a decir. Nico, el fork sigue devolviendo el process ID del hijo, ¿no? Del hijo, sí. Sí. Entonces, 0, si yo lo niego, da 1, que es true. Entonces, el código del hijo es esto acá. ¿Sí? Por eso acá dice this is the child process, lo que está en ese bloque de código entre llaves. Y, digamos, si fuese el padre, sigue acá abajo, ¿no? O sea, fíjense que hay un return. Este return sería el return del int main. ¿Sí? Como que acá se murió. ¿Sí? Este es el return de int main. Acá se muere el proceso. Se muere el hijo. Se muere el hijo. Hace lo que tiene que hacer y se muere. ¿Sí? Y el padre sigue acá abajo, que de verdad obviamente sigue más. Que de verdad está en un loop, ¿no? Bueno, acá es donde empiezan las cosas medias raras, por ejemplo, que es... Digo, justo lo tapé, perdón. Pero bueno, fíjense que lo primero que hace el hijo es cerrar el socket S, close S. Dice, el hijo no necesita el socket S, que era el listener de TCP. Pero esto, acá es donde, bueno, hay que saber algunas cosas de Linux o Unix básicas, que es decir, recién nosotros habíamos visto, o en el video, yo hacía un close. Si yo hacía un close, esto en general le decíamos, bueno, esto me cierra el socket. ¿Sí o no? Sí. Acá se hace el close S, ¿sí? Acá obviamente no. El tema es que lo que ocurre de verdad al clonarse, digamos, el proceso es que ambos procesos hacen referencia digamos, al clonarse, ambos procesos hacen referencia todos tienen todo compartido, tanto S como new S. O sea, cada proceso tiene sus referencias, su file descriptor apuntando ahí. ¿Sí? Entonces lo que se hace al hacer el close S en el hijo es, de verdad, se borra esta referencia. ¿Sí? Pero el padre la sigue teniendo, con lo cual no se cierra el socket S. ¿Cuándo se cierra? Cuando se borra esta referencia y se queda sin ninguna referencia, eso tiene el efecto de que ahora esto se va a destruir y se va a cerrar. Cuando se queda sin referencia, ¿sí? Eso también ocurre a nivel file system con todo lo que es reference count, ¿sí? Pero bueno, o sea, es más, digamos, este numerito 1 de acá significa el reference count. ¿Cuántos, digamos, referencias le están pegando a este inodo del file system? Que si yo acá pongo digamos, este numerito de acá sería el inodo, ¿sí? Yo podría crear un link
link a punto out, ¿sí? Fíjense que, perdón. Hago de vuelta acá y tengo este inodo que es el, no sé, 1.312.826 y acá tengo el mismo inodo. Sí, que se llama link a.out. Acá no copié el contenido ni nada. Son simplemente dos, se llaman hard links al mismo inodo. Y por eso ahora el número de reference count aumentó. Si yo borro esto, no se borran los datos. Lo que se hace es borrar la referencia a ese link. Y, digamos, sigue estando, fíjense, el mismo inodo, 1.312.826. Si yo ahora borrase ese, digamos, esto pasaría de 1 a 0 y ahí el sistema, digamos, dice, esto se puede liberar, este inodo se lo puede considerar libre y ahí se borra efectivamente el dato. ¿Sí? Entonces acá pasa lo mismo, como yo tengo muchos procesos, bueno, en este caso 2, que apuntan a lo mismo, al hacer el close lo que de verdad se hace es borrar, digamos, la referencia, ¿sí? Bueno, no en este caso justo la de NewS, porque la de NewS es la que va a usar, pero por ejemplo acá abajo se borra la de NewS, ¿sí? Y entonces del lado derecho se borra la de NewS y nos quedamos con la DS, o sea, teníamos la DS acá, que ya venía de arriba. Entonces cada uno se queda con los sockets que va a usar, ¿sí? Si no, te quedas con recursos abiertos que te consumen, digamos, parte de tu límite de cuántos, por ejemplo, file descriptor puedes estar usando, te quedan abiertos. Y además, si los quisieras cerrar acá tipo, cierra NewS acá y de acá estuviese la referencia NewS, el socket nunca se cierra, si la conexión nunca termina, con lo cual no es lo deseado. No es solo una cuestión de que consuma o no recursos, sino que después no pasa el efecto porque acá no corta, digamos, esto acá que uno lo pone con el sentido de terminar la conexión, como el otro, si el otro lo tuviese abierto, si no hace esto, nunca se cierra la conexión. No sé si eso se entiende o no se entiende o es confuso. No, yo creo que, o sea, lo voy siguiendo. Así que, bueno. Nada, esas son cosas que quizás vale la pena aclarar. Pero bueno, ¿tienen alguna duda en particular? Si no, seguimos con esto acá. Bueno, la parte 1. La parte 1 básicamente va a constar en un testeador como de la conectividad de red, ¿sí? Entonces la idea es tener, digamos, un cliente, ¿sí? Que es el que va a enviar los paquetes de prueba, ¿sí? Y un, digamos, server que es el que va a responder los paquetes de prueba. ¿Cómo va a ser para medir el round trip time? Bueno, obviamente los paquetes tienen que tener un ID. ¿Sí? Ese ID puede estar, digamos, compuesto, o sea, por una combinación, a ver, eso igual lo podríamos definir por una combinación de datos o por un valor único, llamémoslo. Una combinación de datos uno podría decir, bueno, es la IP, el port
origen y un número más, por ejemplo. ¿Sí? Podría decir uno. Pero bueno, uno lo que tendría que saber es que tendría que asegurarse más o menos de que sean medianamente únicos, ¿no? Porque si no podrían confundirse las respuestas. ¿Por qué? Porque siempre existe el caso en que yo tengo un cliente, un servidor, pero de verdad no tengo solo un cliente, sino que tengo dos instancias del programa cliente en una computadora, y esto manda así, y quizás se confunde, digamos, la respuesta de uno con otro, se podrían confundir si no se hacen bien las cosas, ¿sí? Igualmente acá, de verdad, como vamos a trabajar con UDP, esto no debería pasar, ¿sí? Esto sí ocurre en ICMP, de que se puede colisionar los IDs, con baja probabilidad, pero puede ocurrir. Entonces, para el round trip time, bueno, lo que se va a hacer es, obviamente, el cliente, igual esto toma una marca de tiempo cuando emite el paquete, ¿sí? Y esto ya lo vamos a ver, después la pone, digamos, en el contenido, ¿sí? Llamémoslo T1. Obviamente, cuando el cliente recibe la respuesta, al paquete con el ID correspondiente, toma el valor de 4, ¿sí? Y el round trip time es T4 menos T1, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, por mí sí. Ahora después Sí. vemos por qué hay otros tiempos, ¿sí? Bueno, saber si hay reordenamiento de paquetes, ¿sí? Nico, ¿me bancás 2 minutos? Ahí vuelvo. Dale. Gracias. Ahí vuelvo. Nico, una pregunta. El ID, ¿qué tamaño puede tener? ¿O lo definimos nosotros? No, ahora eso lo vamos a... Va a estar definido, digamos, toda la estructura va a estar definida en el enunciado, así que en eso, acá estamos hablando un poco de la idea y después en el enunciado más completo va a estar la estructura y la manera sugerida de que se genere ese ID, ¿no? Para que sea único. No, esto viene en... Yo había pensado pasar el contador en el ID. No sé si se puede hacer eso. O es una mala idea. Pasar el tiempo en el ID. No, el tiempo, bueno, ahora después, el tiempo tiene que ser, digamos, Listo. lo más Ya preciso está. posible, que no te van a alcanzar, va, no sé. Ahora veamos, vamos a ver, después eso igual les voy a pasar el código en C mismo de cómo tomar el tiempo para que no haya problemas. Cuando tomamos los tiempos en general no se va a tomar la fecha tipo 10 de diciembre o 20 de diciembre de 2021, hora, minuto. Típicamente, o sea, cuando hablamos de timestamps, se va a hablar de alguna manera de un timestamp epoch, ¿sí? Esa es la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970 UTC, pero con resolución, de alta resolución.
Esto significa que, creo que no me acuerdo ahora la función, pero te devuelve el epoch en seconds y los epoch microseconds, ¿sí? Por decirlo de alguna. Se llama así la variable de esa manera, pero te devuelve dos números. El número, digamos, la parte entera y la parte decimal. La parte decimal puede ir desde 000, bueno, desde 0 hasta 999.999, ¿sí? Entonces, lo que podés hacer es calcular fácilmente. Lo bueno de esto es que, digamos, los tiempos son, intervalos de tiempo son restas, ¿sí? Es una pavada. Hacer operaciones de, che, ¿cuánto tiempo pasó desde tal cosa? Y es restar, sumar, etcétera. Si fuese con fechas así de, no, uy, saltó el mes, pasó, no sé, una hora, no, pero pasaron 30 minutos y cambió el día, entonces ahora la hora es más chiquita, y antes eran las 23 y ahora son las 0 horas, pero del día próximo le tengo que sumar 24, no sé. Y por otro lado, al ser UTC, no importa el time zone, ¿sí? Sí, te ahorras problemas. Te ahorras problemas. Bueno, para ver reordenamiento de paquetes, obviamente tiene que haber un sequence identifier. Estoy acá poniendo como los requerimientos, ¿no? En el paquete, ¿sí? Porque vos esperás de que vaya en una determinada, digamos, secuencia y de repente decís, "Che, yo esperaba el 5 y me vino el 7. Entonces, ¿qué pasó? Y al menos dos paquetes, o sea, no llegaron o digamos, o se reordenaron, ¿sí? Digamos, un reordenamiento sería cuando, digamos, bueno, tiene que haber un sequence identifier en el paquete y tiene que haber una recepción de un paquete con un identifier menor al último recibido, ¿sí? ¿Todo esto se tiene que hacer en el mismo programa? ¿En el mismo socket? O sea, se hace cada objetivo, se hacen distintos No, programas. esto es un solo, digamos, ¿cómo se llama? Esto Solo es código. un solo programa. O sea, es hacer un programita cliente y servidor que te permita, digamos, lograr estos objetivos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es un poco, nada, para no tirarles así de cero la estructura es esta, sino el decir, bueno, a ver, para medir round trip time necesitas tomar las marcas de tiempo en el cliente, listo. Después se las vas a mandar, ¿sí? Vas a ver digamos, el por qué. Eso es para el jitter. Bueno, o sea, ¿cuándo hay un reordenamiento? Cuando te llega, digamos, realmente un identifier menor al último recibido. Ahí contás, ¿sí? Incrementás un contador, yo qué sé. Un contador. Ah, bueno, incrementar, así. ¿Cuándo hay pérdidas? O sea, hay, llamémoslo, pérdidas de paquetes. Bueno, acá es más complejo. ¿No podrías hacer que si hay un hueco por ejemplo, estás contando el paquete identifier 1, 2, 3, 4 y te viene el 6? No, porque eso puede ser un reordenamiento. Ok, pero si después no recibís el 5 y el 4. Bueno, acá las pérdidas las podrías medir en dos lados. Las podrías medir, digamos, en el cliente, ¿sí? En total,
o las podrías medir en el servidor. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, me A ver, suena que es más fácil obviamente, hacerlo en el cliente. en el cliente es decir, no obtuve la respuesta a mi, Claro, digamos, a mi datagrama con ID tal, después claro. de un X tiempo. Si acá tenía un relojito. Yo iría por ese lado, que es decir, definición, ¿sí? Emula un RTO, básicamente. Sí. Algo así. Hay pérdida. No sabréis el sentido, pero no importa, no es algo que nos hayamos de paquetes. Cuando en un determinado intervalo de tiempo no llegó la respuesta al datagrama con el ID correspondiente. ¿Sí? Esto habría que definir, no sé, quizás el timeout debería ser configurable. Lo que sé. Esto va a implicar algo, ¿no? Porque uno es como que va a mandar y no es que se va a bloquear al esperar la respuesta. Sino es como que nunca, no sé. Si fuese stop and wait, hay un montón de cosas que no podrían pasar nunca. Tipo, el reordenamiento no lo detectarías nunca. ¿Sí? Bueno. Y el jitter. ¿Sí? Bueno, acá primero recordemos qué es el jitter. ¿Se acuerdan? Es la variación del retardo. Es la variación del delay. O sea, yo en el transmisor, yo mando las cosas, digamos, con una determinada quizás tiempo de separación acá, y el receptor quizás, obviamente con el tiempo de propagación y etcétera, ve que acá hay un, digamos, un delta t que es distinto al delta t con el cual fue transmitido, ¿no? O sea, hubo un retardo, esto varió el retardo, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto de acá. Vamos a hacer esto más grueso. Acá dijimos que cuando sale el paquete lo llamamos T1 y cuando llega se llama T4. ¿Sí? Y acá pondría el T2, ¿sí? Siguiendo, eso es lo que uno creería, ¿no? Y T3. Bueno, ¿cómo calcularía el, digamos, el jitter? Puede ser que tal vez podés hacer T4 menos T1, lo guardás, después haces el otro tiempo que va a llegar, o sea, que devuelve el segundo mensaje, por ejemplo, y Vos guardás decís acá. sí, guardás la diferencia también, y vas guardando la diferencia y vas viendo el... Pero T4 menos T1 no me independiza de lo que... Primero, es como que el retardo sería
Acá tendría que haber. Bueno, horrible. Este sería el retardo 1, ¿no? Y este de acá sería el retardo del segundo paquete, pongamos. Sí. Ah, yo pensaba que era el retardo que llega, que llega de vuelta. Porque acá tenés un tiempo de procesamiento que depende de la cifra o un montón de cosas, podría ser o no, digamos, despreciable, ¿sí? Ok, entonces podrías hacer T2 menos T1 y después haces el tiempo que tarda el segundo mensaje. Pero el tema es que no sé cómo hacerlo. Bueno, no sé. Tenés que hacerlo de timestamp en Sí, el servidor. vos acá tenés, obviamente, después está el tema de si están o no sincronizados los clocks, ¿no? Pero T2 menos T1 sería una medida de ¿cómo se llama? El delta T desde cliente a servidor, ¿sí? Y T4 menos T3 sería el delta T de servidor a cliente. Sí, ¿Sí? sí, sí. Obviamente, lo que puede pasar es que aparezca un factor de error, ¿sí? Porque están desfasados. A ver, esto habría que ponerlo. O sea, supongamos que el cliente tiene el horario perfecto, ¿sí? Y T2 tiene más, no sé, error de T2. ¿Sí? Perdón. Entonces, de verdad, el verdadero valor está dando así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo hago después un T2' más abajo, ¿sí? Y un T1', para tener el delta TS', lo que yo podría, digamos, suponer es que este error no es que es aleatorio, sino que es un desfasaje entre, ¿entendés? El reloj del cliente y el reloj del servidor. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, lo que vos decís que se puede conseguir el error. Como es sabido. No es sabido. Yo no dije que sea sabido. Ah, ok. A ver, Y perdón, igual esos son delta T, ¿no? O sea, no es este delta T. Eso es lo que, perdón, ahí está confuso la nomenclatura. Lo que mide el jitter es lo siguiente. ¿Dónde está? Pues estoy en modo texto. Perdón. Yo acá tenía este de acá. Este es este. ¿Sí? Y la pregunta es cómo es este respecto de este de acá. Que sería este otro acá. ¿Y cómo es esa variación? O sea, entre este y este. No sé. estoy pensando, estoy maquinando, pero creo que entiendo. ¿Vos qué estás midiendo? El tiempo entre dos, digamos, no sé. ¿Cómo varía tu delay? Entonces, si vos sabés, vos decís, mira, yo los mandé separados por
O sea, tu tiempo de acá sería T1' menos T1. ¿Sí? Y yo los recibí, por otro lado acá, T2' menos T2. Y lo que tengo que comparar es eso. Entonces, acá me queda, bueno, digamos, menos al de arriba, ¿sí? Multiplicado todo por menos. ¿Qué te queda? Te queda T2' más error T2, ¿sí? Menos T2 menos error T2 es igual a, perdón, menos T1', ¿sí? Menos por menos es más. Uy, ¿qué hice? Más T1, ¿sí? Es... Bueno, igual de verdad, yo lo que quiero saber es comparar esto contra esto otro. No Sí, sé si sí, estoy haciendo la acá. diferencia La diferencia menos la entre estos diferencia. dos. Sí, ok, listo, joya. Sí, sí, bien. Acá no sé qué puse. No, que esos dos son los deltas. Sí, pero yo no quiero hacer la cuenta de arriba porque esto no me va a dar algo tipo A menos B, no sé qué me va a dar esto. No lo puedo medir eso por el error. Ujú. Pero lo que sí quiero saber es, digamos, cómo es este número con respecto a este número. Que debería ser, digamos, lo más igual posible. Claro. ¿Sí? Lo más tiene que dar O sea, de cercano hecho, a o sea, cero. como que... Ah, no, mentira. Lo más igual posible. Está bien, ya entendí. Que no cambie mucho. O sea, si resto los dos, tendría que dar lo más cercano a cero. ¿Sí? Esto tendría que dar cero, ¿no? Ok, sí. Si fuese todo perfecto. Y así, digamos, si le pusiese con prima prima, ¿no? O sea, tipo... Tendría que haber puesto un subíndice tipo sub n. Esto, lo único que hice fue ahora avanzar, digamos, y mandar otro paquete más acá, ¿no? Y yo podría, bueno, pasar n de estos paquetes y decir, bueno, esto puede dar o más de 0 o menos de 0, ¿sí? Y sacar una cuenta. Yo después les voy a pasar la cuenta que se usa de jitter ¿cómo se llama? Para RTP. No me acuerdo ahora cuál era. Había una que decía... Nico, mientras buscas, permitime compartir, viste, y les Sí, muestro la tesis que he presentado justo ayer, no, justo la semana pasada, un alumno de maestría sobre el tema de el sincronismo de tiempo, de frecuencia y fase, ¿no? Eh, y, y es interesante porque una de las partes justamente, es decir, la tesis es sobre todos los protocolos que hay, no solo el NTP, sino el PTP, que es el Precision Time Protocol, y otros como el Sync Ethernet. Hay distintas soluciones que se han pensado para sincronizar correctamente los clocks y poder hacer mediciones más precisas. Por ejemplo, es el intercambio de mensajes entre, por ejemplo, un master y un slave, donde a lo que se apunta es a poder, por ejemplo, establecer la diferencia del clock que tiene este equipo respecto de este, ¿no? Pero fíjense cómo
digamos, cuando envía un mensaje, en ese mensaje, es decir, este sabe el tiempo en el que envía este mensaje, le envía el sync, este de acá sabe, digamos, el slave sabe en qué tiempo recibe el mensaje. ¿Por qué envía esto? Porque en este de acá, le dice en qué tiempo envió el mensaje. Con lo cual ahora el esclavo sabe, el slave sabe este tiempo y sabe este tiempo. Después contesta con este mensaje y sabe en qué tiempo envió este mensaje. Recibe este mensaje, sabe en qué tiempo recibió este mensaje y se lo informa de modo tal que, porque el que computa todo es digamos, en este caso particular del protocolo, de este protocolo, lo que es interesante es que no es el máster el que calcula, sino el slave, que justamente el slave es el que quiere saber cuál es su diferencia de hora respecto del máster. No es al revés. Entonces, lo que es interesante es que entonces ahora el slave tiene todos estos tiempos y después, se me fue. Y después, a ver si lo tengo por acá, se calculan todos las diferencias. A ver si tengo por acá las cuentas. Bueno, se ve que está más arriba. Pero yo les voy a mandar esta tesis. Les puede servir para tener una idea de, porque esto sirve no solo para sincronizar clocks, sino para también ver cómo medir tiempos, ¿no? Si mal no recuerdo, lo tengo por acá. Debe estar por acá arriba. Bueno, debe estar todavía más arriba. A ver, acá. Lo vi pasar recién. Bueno, en algún lado estaba. A ver si lo busco por T4, por ejemplo. Acá. Es decir, acá tenemos los cálculos típicos, ¿no? Es decir, digamos, uno sería el retardo de ida y vuelta de, porque acá está descontando, es decir, fíjense, T4 menos T1 menos T3 menos T2, es decir, está haciendo el round trip time, pero descontando el tiempo que tarda ¿no? Y después C, que es el desplazamiento de clock, es decir, la diferencia de tiempo entre el clock de A y el clock de B, que es T2 menos T1 menos T3 menos T4 dividido 2. Pero esto C es el... Sí, entonces después le termina quedando, creo que está acá abajo, esta cuenta, ¿no? Donde termina, digamos, la diferencia entre los relojes termina siendo esta cuenta de acá. Digamos, es una explicación, digamos, teórica de cómo hacer con estos 4 tiempos, donde el problema es que hay una diferencia, es decir, este tiempo está medido con este clock y este tiempo está medido con este clock. Pero como con esos 4 números se pueden estimar cosas, se pueden corregir los clocks y encima se pueden medir, por ejemplo, los retardos. Así que yo les voy a mandar esta
esta tesis porque tal vez de ahí pueden sacar alguna idea. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Sí, lo vamos a ver. Bueno, igual acá fíjense, la cuenta más o menos la misma que hacíamos, pero está escrita distinta. Esta es la RFC del RTP. Y acá lo que dice es, tiene una variable llamada transit, ¿sí? Que es arrival, que es cuando llegó en el receptor, menos TS, que TS es el timestamp from the incoming packet, ¿sí? En las mismas unidades. O sea que eso sería, para nosotros, arrival es T2 menos TS RTS, que es T1, ¿sí? Eso lo llama transit, y después dice transit menos el transit anterior, ¿sí? Porque acá lo asigna así. Es decir, que llamémoslo estos primas, y menos el transit anterior sería así. ¿Sí? Y después, esta cuenta es la que, digamos, bueno, si da negativo le cambia el signo y la hace positiva, y después acá, esto simplemente es un mecanismo de actualización que dice que esto sí se podría cambiar, es como un mecanismo de actualización exponencial, que jitter es igual a un 16avo, bueno, por d, bueno, lo que estimó, esto que sería d, menos el valor anterior de jitter, ¿sí? Más jitter, ¿no? Porque es más igual. ¿No? Y para medir el jitter, o sea, bueno, lo medimos, pero tendríamos que mandar varios mensajes, ¿no? Para poder... Sí, a ver, esa es justamente la idea, es que vamos a mandar, o sea, va a ser necesario mandar n, ¿sí? N paquetes acá, ¿sí? Separados por un determinado tiempo, ¿sí? Un determinado intervalo. Y después, digamos, se va a hacer la cuenta al final. O sea, ¿quién puede hacer la cuenta primero acá? ¿Quién es el que puede hacer esta cuenta? Ahí depende, ¿no? Estoy tentado de... Como que siento que si los dos lo tienen... O sea, los dos tendrían que tener el dato de uno y el otro. A lo que me refiero es que el cliente tendría que tener el dato de T2' y de T2. O el servidor tendría que tener el dato de T1' y T1. ¿O no? Porque, o sea, el tiempo que llegó a servidor lo tiene solo el servidor, a menos que el servidor se lo mande al cliente. Por eso, pero nosotros acá habíamos dicho El cliente, habíamos dicho. que el cliente agarraba, cuando emite el paquete, le escribe T1, ¿sí? Ah, ok, entonces el servidor. O sea, ahí el servidor, digamos, puede tener toda la tiempo. info. Ok. También podríamos hacer de que el servidor mande, digamos, el T2 tranquilamente. Claro. Porque a ver, acá lo que va a pasar es lo siguiente, o sea, si vos no mandás el tiempo y el T2 se lo sabe, se lo queda solo el servidor, el único que puede hacer la cuenta es T2, el servidor, perdón.
Y entonces después tenés que ver una manera de poner el resultado del jitter en un paquete y mandárselo a T1 para que lo lea T1, ¿no? Sí. Porque típicamente vos estás acá. Estás testeando, digamos, acá con una computadora y dirías, quiero ver cómo anda el enlace, ¿no? Supuestamente el testeador de conectividad. Y entonces es como que tendrías que mandarle la cuenta acá, al final. La otra es, pones, digamos, T2 y T3 en los paquetes de respuesta. ¿Sí? O sea, en la respuesta típica pones T2 y T3 y ya que... es más, si ya tenías T1 vas completando lugares, ¿no? Nico, una pregunta que me Sí. quedó. ¿Qué sería la cuenta esa que depende de jitter? ¿Esto? Sí, porque jitter No, este es el mecanismo de update. ¿cómo, o sea, ¿qué sería eso? El mecanismo de... Y vos tenés una estimación. Imagínate que vos viste, por ejemplo, en cada ciclo, en cada uno de estos, vos acá sabés si te dio para arriba, para abajo, etcétera. ¿Sí? Sí, Este era el D. sí. ¿Sí? En este caso, igual el D era sacado valor absoluto, ¿no? Si D es negativo, D se hace positivo. O sea, D siempre es positivo. Y lo que haría acá sería, es un mecanismo, vos fíjate, si D es 0, ¿qué pasaría? Y el jitter se restaría con su O sea, si D es 0, jitter es igual a 15 sobre 16 sí, jitter. sí. ¿Sí? Acá, de verdad, habría que ponerle, para decir una cuestión más prolija, decir esto es de n y este es de n-1, ¿no? En el instante anterior, si lo quisieras poner en, no sé, como en procesos estocásticos, En etcétera. sucesión, sí. ¿Sí? O en procesamiento de señales o lo que fuere. Acá es como es la operación de programación. Este es el valor viejo que tenía y este es el valor nuevo que tiene. Entonces, esto es una manera como decidieron acá en De calcular el RTP jitter. cómo actualizar el valor. Porque Sí. igual esto no te digo que vamos a hacer la que usemos. Yo lo que quería ver es, fíjense que la manera es la misma que propusimos. Vos vas a tener n, no sé, que puede ser 10, 20 o lo que fuere, pero vos vas a querer tipo como un valor de jitter. Tipo, mandé 10 paquetes, ¿cuál es el jitter? Y no sé, jitter igual X, ¿vale? ¿Sí? Tal vez podríamos agarrar y Y usar entonces decís, bueno, ¿qué hago? Y sumo todos los valores absolutos de D y los divido por claro, N, sí, o, esa pensé yo. ¿entendés? Podríamos Como hacer esto es eso. algo continuo, esto, digamos, se va actualizando, digamos, y una parte es una cuenta simple de hacer, Sí. ¿sí? Y vale, es más, acá como tiene que ser entero, después lo corre, ¿viste? Ujú. Porque Además se me ocurre lo siguiente, que no hay por qué hacer n intentos que sean secuenciales, pueden ser en paralelo, es decir, digamos, con una separación mínima entre los n intentos. A lo que voy es que no hay que esperar a recibir la respuesta de un intento para enviar un nuevo intento de medición, sino que se pueden enviar varios en ráfaga y después ir viendo cómo van llegando las respuestas y ahí hacer un cálculo y tener una medición de jitter, pero con varias muestras, digamos. ¿Me explico? pero es que acá igual N es, digamos que es la cantidad de la ráfaga, el tamaño de la ráfaga. Claro, pero en la ráfaga, digamos, no hay distancia. Sí hay No es que... distancia. O sea, acá no es que lo mando a todo así a toda velocidad. Ajá. Espero un poquito, Bueno, pero un poquito parametrizado. parametrizado. Tengo un micro sleep, Está bien, está bien. Sí, sí, sí. digamos. Pero a lo que Un voy es move no sleep. esperar a la respuesta de cada No, intento stop and para... wait, no, porque Claro, dijimos que no servía ni para medir reordenamiento, stop and wait. Si hago claro, stop and wait, nunca voy a detectar. está bien.
Así que, bueno, igual la fórmula esta va a estar ahí en el enunciado, junto con la estructura ahí de la PDU esta de acá. Y yo, digamos, diría que metamos todos los tiempos en acá, así el cliente puede hacer todas las cuentas que tiene que hacer y no depende de que haya un resultado que se calcule acá y que después tenga que venir acá y que calcular la cuenta acá le genere un retardo de procesamiento o lo que fuere. Que el responder, digamos, sea lo más tonto posible, que es poner las marcas de tiempo, copiar el ID y listo. ¿Sí? Sí, a ver, bueno, como dijimos, acá lo que sí tiene que hacer ¿cómo se llama? Lo que podría ser ¿cómo se llama? Acá habría que ver el servidor es ya él mismo podría encargarse, digamos, de hacer el preordenamiento en ese sentido, ¿sí? Muchas veces, o sea, esto no te va a permitir caracterizar el enlace en ambos sentidos, pero sí el servidor podría tener algún contador de, digamos, de las veces que se vino fuera de orden. Esto después les tendría que mostrar, igual, hay un programa, o había, por lo menos en una época, OneM era OneM, este. Era una ISO, que se podía correr una Virtual Machine en la ISO. Ah, bueno, ahora está, no sé si esto está muy actualizado. No. Igual anda bastante bien. Esto permitía, digamos, introducir justamente jitter, poder introducir, ¿cómo se llama? Reordenamiento de paquetes. ¿Sí? Así que se podría usar esto como prueba, para validar. Eso si quieren después les busco alguna documentación. Porque básicamente hay que hacer una cosa que es... A ver, esto lo guardo. Lab. Se pone el OneM en el medio. Esto es la red de Virtual Machines. Si yo acá tuviese... Si lo hiciese en una misma Virtual Machine, no sé, una VM1. Acá tengo una VM2. Todos en la misma red LAN, ¿sí? Y acá se le agrega una ruta de host que para llegar a la, no sé, esta es la punto 2, esta es la punto 1 y esta es la punto 3. Acá se le agrega una ruta que para llegar a la punto 2 barra 32, el next hop es la punto 3. Esa es una manera de configurarlo, ¿sí? Este es destino, ¿no? Destino barra máscara. Y acá se le hace, este no hace nada, este simplemente entrega, ¿sí? Porque ya sabe que está en la misma red. Y acá se le hace lo mismo. Para llegar a la punto 1 barra 32, el next hop es la punto 3. Entonces, cuando este quiere enviar un datagrama hacia la punto 1, de verdad se lo envía acá. Y este va y se lo envía acá. Entonces, acá en el medio hace toda la magia de la emulación, ¿sí? Y es como, digamos, pueden simular de reordenamiento y un montón de cosas. Esto igual es independiente de, ¿cómo se llama? De la parte de programación, ¿eh? Esto lo podemos armar ya al final y cuando ya tengan, digamos,
todo casi cocinado para hacer alguna, alguna pruebita y ver qué números tira, ¿no? Porque si no, es como que en general el jitter quizás le va a dar que anda muy bien, ¿sí? Porque está en la red de la Virtual Machine o lo que fuere, si es que... Porque si van a exponer esto a internet, tienen el desafío de cómo hacer el port forwarding y todo eso. También se podría hacer. ¿Sí? Estaría bueno que puedan, si logran hacer eso, podrían probar, digamos, no creo que haya reordenamientos, pero sí podría haber round trip time no despreciable. Podría haber pérdida de paquetes si el Wi-Fi anda mal, no sé, o el enlace de internet está muy malo. Y también podrían ver algún jitter, quizás, si te estás usando el enlace y está saturado, cosas así, podría generarse jitter, digamos. ¿Qué les parece? Todo A esto que... a nivel complejidad, a nivel interesante. En mi caso me gusta, encima más que mis materias son economía legal e introducir a proyectos, esto es lo más divertido que hice en el año. No, yo quiero empezarlo. El tema Porque es que... a nivel, digo, fíjense que a nivel, digamos, lógica no tiene nada tan, como se llama, estrambólico. No, lo que sí, a mí me pasa es que, bueno, lo del lenguaje C, que voy a tener que verlo bien, y hay cosas que tal vez no sé, nunca lo vi, o sea, es nuevo para mí. No sé. Siento que estoy metiéndome No, en... eso está bien. Eso, digamos, obviamente, ahí lo único que te puedo recomendar es sentate a jugar con los ejemplos y hacer que, digamos, que uno hable con el otro, entendés hacer Sí, un programita cliente, uno servidor, etcétera, ¿no? O sea, sí, sí, sí. cualquier cosa, digamos, preguntada, podemos hacer alguna sesión, eh, si es necesario en enero, o Buenísimo. una vez que se puedan, digamos, meter para tener algunas dudas en concreto de eso. Eh, Genial. Está bien, perfecto. y la parte esta, que digamos, bueno, hoy no llegamos a charlarla, pero no va a ser, digamos, yo lo que tenía pensado plantear era algo, un parsing, digamos, sencillo, que sea, hasta te diría, muy parecido a HTTP, sin headers, que por ejemplo eh, pueda ser del estilo, eh, como, a ver, que tengas poquitas operaciones, no iban a tener, digamos, el gran sentido de, ¿cómo se llama? De decir, pero quizás es expandible, no sé. Tengo un método que se llama concat y le paso, yo qué sé, dos, dos palabras, no sé, palabra uno, perdón, palabra uno, espacio, palabra 2, obviamente acá un delimitador, ¿no? Por ejemplo, lo que quiero que haga es que devuelva palabra uno, palabra 2, todo junto, ¿sí? No sé. O podría tener yo qué sé, otro método que sea reverse, palabra uno, y tuviese que devolver la palabra uno al revés, ¿no? O sea, no es... Tendría que poner un ejemplo, ¿no? Más que poner el tag al revés. Obviamente también con un delimitador, todo. La cuestión es que vaya, digamos, que por ejemplo, se haga una validación de
dónde está digamos, delimitada la PDU, de qué tipo de cosa puede haber acá adentro, ¿sí? O sea, eso para que no explote, ¿no? O sea, sería validación del tipo de dato de los operandos, ¿sí? A saber si es válido o no. Nada muy, digamos, yo que sé, quizás podría haber también validación de longitud del dato, ¿sí? Porque, digamos, no sé, tiene máximo 500 caracteres, ¿sí? Y entonces, si le pasás 501 caracteres, bueno, te decir, che, está muy largo el argumento 1 o cosas así. Algo, igual lo interesante va a aparecer en el cliente en el sentido de que les recomiendo que ustedes lo hagan o que va a ser fácil es mandar, digamos, PDUs de manera, como se llama, parcial a propósito, que eso básicamente hacen un write de una PDU parcial, ¿sí? Voy a escribirlo así con el pseudocódigo, hacen un sleep de 2 segundos, yo qué sé, hacen otro write del, yo qué sé, el resto de la PDU. Eso, digamos, del otro lado ya te garantiza de que lo lee, por ejemplo, en 2 reads, o incluso hacen un write de múltiples PDUs, ¿sí? Como que le paso, si fuera HTTP pipelining, digamos, varios comandos, varios requests, todo en un mismo segmento de TCP, ¿sí? Y que eso, digamos, no debería, digamos, generar inconvenientes. Para esto ya hay unas, digamos, funciones que yo hice, que se las paso. Básicamente hacen toda esta lógica. Eso, si quieren, hay otra en la Filmina que no sé si llegamos a ver el jueves. Me fijo si busco las Filminas que las tengo en la otra compu y si las llegamos a ver. ¿Les parece? Que explica lo que hacen las funciones esas. Creo que ya lo hablamos, pero ¿cómo, o sea, qué tipo de datos se valida? O sea, si es un entero, no sé. ¿En qué sentido cómo sabemos si es válido o no? No, porque vamos a definir tipo va a ser ASCII 7 bits, yo qué sé. ¿Sí? Entonces hay caracteres que no pueden aparecer. Claro, ok, perfecto. ¿Sí? Una cosa así tonta. O va a ser solo mayúscula. Claro, entiendo. Yo, digamos, esto podría ser más interesante, pero no querría complicarlo. O sea, podría ser, yo que sé, calculame un hash de una secuencia binaria que te tiro acá, o encriptame la palabra que te tiro acá. Pero eso implicaría que tengan que manejar, digamos, implementaciones, por más de que las puedan copiar y pegar de internet, de, de encriptaciones y cosas así que serían, ¿cómo se llama? Más complicadas. Así que lo prefiero simplificar a esto. Lo que les va a interesar es decir, bueno, voy a tener que parsear el método, depende si el método, bueno, cuántos argumentos recibe, si está todo bien, y entonces después se lo paso a la función que procese esta respuesta, y eso, digamos, podría ser modularizable, ¿no? Que digan, bueno, sí, quiero aplicar un método distinto, bueno, entonces tendría que hacer una validación para tal método,
y después, si está todo bien, se lo paso a la función que corresponde y listo. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte yo entiendo toda la idea, pero nada, bueno, hay que practicar y hacerlo. Pero Bueno, la idea la entiendo. yo después veo de armar esto todo más, obviamente mucho más completo con toda la PDU y todo, y el tipo de dato que tiene que ser T1, y es más, cómo se saca T1 y después de la biblioteca de C, y lo vamos viendo, si les parece. O sea, lo leen ustedes con tiempo y dicen, entendí esto, no entendí esto. Dale, sí, sí. Está, Nico. Sí, en mi caso me parece interesante el trabajo práctico. La parte de TCP parece bastante desafiante y todavía no sé bien cómo se puede hacer, pero No, esta igual es más simple interesante. todavía. La de ¿Sí? TCP va a ser, porque ya están las funciones estas que no sé si estaban acá en el campus. A ver, te digo, ¿dónde está? A ver si están en los ejemplos del código. No. No, bueno, ahora después veo de subirlas al campus. Había un código que iba a usar share memory, ¿sí? Que les pasaba usualmente, y otro código que es el de esto de las PDUs que pueden venir media PDU, 3 PDU, 2 y media PDU, lo que sea. Es simplemente mover cosas de un buffer a otro buffer cuando encontrás el delimitador y procesarlo. No es tan complicado como parece. Bueno, listo. Entonces nos vemos el jueves que expones, digamos, ¿cómo se llama? Sí, presento el trabajo, Alex. Sí, vos y Guillermo. Ah, y Guillermo también. Bueno, Dale, Bueno, nos nos vemos. vemos. nos vemos. Hasta luego. Chau, Chau, chau. chau. Chao, Nico.